Buenas tardes, mi nombre es Sonia Cruz. Soy estudiante de la licenciatura de Archivonomía en la EMBA y me encuentro aquí visitando el archivo de concentración del Instituto Politécnico Nacional. Estamos con el licenciado Eri Guillermo Conde López, jefe del archivo. Antes que nada, licenciado, pues quiero agradecerle su atención, su disposición para la realización de esta actividad. Esta actividad fue solicitada por la licenciada Mariana Pavis Galán. Ella nos imparte la asignatura de Organización de Archivos 2 y pues desea una entrevista, ¿verdad? Y nuestro tema es la organización documental. Entonces, bienvenido. Y la primera pregunta es, ¿usted desde cuándo es jefe del archivo? Desde el 1 de septiembre de 1986. Cuénteme de su personal, por favor. ¿En qué sentido? Pues, ¿cuántos elementos integran su personal? El personal de base son 19 personas, cuyas 7 tienen licenciatura, Muy bien. 6 tienen bachillerato, Ajá. 13, y la diferencia, que estaríamos hablando de 8, tienen secundaria concluida. Entre el personal que tiene licenciatura tenemos profesionales de la documentación, específicamente archivónomos. 2. ¿Y qué le ha parecido su integración, su aporte, su desarrollo de estas personas? No, ya llevan conmigo 12 años. Ajá. Pues ya aprendieron. ¿Y Ya sí han aprendieron contribuido la a su archivo? Sí, porque participan en todas las actividades. Los 19 personas que se integran al archivo participan en todas las actividades que se desarrollan aquí en el archivo. Muy bien, ahora pasemos al tema de capacitación. ¿Están en constante capacitación o imparten alguna capacitación ustedes? Se imparten 8 cursos al año. Ajá. No solamente al personal del archivo, sino también a todas las unidades académicas administrativas, que son 145 que corresponden a toda la institución. Y se le da a todo el personal de apoyo a la educación, a personal directivo y a personal docente. ¿Considera usted que hacen falta algunas necesidades en su archivo de estantería, instrumentos de medición, más equipamiento? Sí. ¿Sí? ¿Cómo qué? Pues, cambiar todos los archiveros, estantes, racks, por equipos compactos que tienen la capacidad mayor, porque nos da una disposición de un 70% más de espacio. Entonces necesitaríamos cambiarlo. El problema es el costo, que es muy elevado el costo, y que la partida presupuestal correspondiente a este equipo de mobiliario está restringida desde hace 10 años. Lo cual nos impide el poder adquirir este tipo de equipo. Fíjese que últimamente he visitado páginas en internet de empresas dedicadas a todo lo que es archivo, ya sea instrumentos, traslado de documentación, y estoy asombrada yo en lo particular de todas las estanterías que manejan. O sea, hay equipo de tecnología de punta. Ajá. No sé si ya ha tenido la oportunidad de ingresar a alguna de estas páginas. Yo soy el primero en México que traje el equipo de lo que fue el archivo móvil. Ajá. Sí, desde 1989. La única inconveniente es de que el costo es elevado y no hay las partidas presupuestales para comprar este tipo de equipo. Y me comentaron por ahí que tiene un escáner que... 4. Ajá, 4 escáneres. ¿Y cuántas páginas digitalizan en...? Son equipos de alto volumen. O sea, no es nada más el escáner, sino es una base de datos que está integrada por 2 NAS, una librería, y que tenemos todo esto en una plataforma Solaris con un lenguaje PHP y una aplicación que desarrollamos en el instituto para poder guardar toda la información que se va escaneando
y que se va estructurando para que se pueda tener el acceso a esta información. Ahora bien, el problema no es la digitalización, sino el problema es la estructuración del archivo de esta información para que se pueda tener acceso rápido y fácil a toda esta información. De aquí que hay que estructurar en función del catálogo de disposición documental una parte, otra parte, el estructurar de acuerdo a los asuntos que trata cada uno de los documentos y se va generando el expediente por cada uno de los asuntos que se trata, lo cual implica que estamos por adelante de lo que es el programa de gobierno cercano y moderno en la parte que corresponde a digitalización de documentos de carácter institucional o de carácter oficial. ¿Y este tipo de proyectos se solicita a alguna área o se implementan aquí los proyectos? Todo el trabajo de proyectos se hacen aquí. Ajá. Tenemos una unidad informática, tenemos un área de archivo de trámite, donde se tienen los expedientes de los alumnos, expedientes del personal y expediente del nivel de posgrado. Y de hecho, cada una de estas áreas conforman el archivo de trámite. Tenemos el archivo de concentración, que en este momento tenemos 12.214 cajas en archivo de concentración, que están estructuradas en función de un archivo topográfico, y el contenido de cada una de las cajas se conoce para poder darle rápida respuesta a las solicitudes o requerimientos que tengan las unidades, o en su caso, las solicitudes de acceso a la información que nos llegan por la unidad de acceso del Politécnico. Muy bien, ahora vamos a hablar de la clasificación documental. ¿Qué instrumentos tienen ustedes aquí en el archivo? Elaboramos un catálogo de disposición documental, Ajá. que en este momento lo estamos reestructurando, teniendo una base jurídica para poder determinar que está sustentada legalmente para que se pueda llevar a cabo la clasificación de la información. Todo esto a partir de un solo documento que se va a ir integrando a su expediente correspondiente el momento que se le vaya dando un seguimiento a toda la información que va a ingresar a ese expediente. ¿Y cómo está estructurado el catálogo? Por secciones, series y subseries. Ajá. Pero además tenemos una columna donde se establece cuál es la jurisprudencia, o sea, cuál es la base jurídica de esa clasificación sobre sección, serie y subserie. Así también determinamos qué documentación es administrativa, legal, contable o fiscal. Y por último determinamos si es reservado o es confidencial. Y posteriormente estamos determinando el tiempo de guarda precautoria que debe tener en el archivo de trámite, en el archivo de concentración y cuál de estos documentos o expedientes pasan al archivo histórico. ¿Sí recuerda cuántas secciones integran el catálogo? Aproximadamente 700. No, secciones como tales, 13 comunes, Ajá. ¿sí? 8 sustantivas. Uh-huh. En subseries, más bien en series, estaríamos hablando aproximadamente de 400 series. Secciones y series. Uh-huh. ¿Sí? Y como subseries, son 700 en total, para que de ahí tengamos nosotros la posibilidad de ir integrando la información. Y me comenta que lo están reestructurando. ¿Quiere decir que va a crecer más, vamos a tener más series y más subseries? No, porque lo estamos haciendo conforme a 289 leyes vigentes. Ajá. Y estas 289 leyes son las que nos están dando el parámetro para poder determinar dónde se integran y cómo se deben de integrar, pero en una base jurídica. O sea, no se está haciendo por el sentimiento o por la opinión de una persona, sino en un elemento que nos va a permitir el poder establecer el tiempo de guarda y el tipo documental que se va a guardar. Muy bien. Y de implementarse esta renovación, ¿a partir de cuándo ya se estaría llevando aquí en el archivo? 2015. Todo depende. ¿Quién es el que da el visto bueno de esto? En este caso, primero su servidor como coordinador de archivos del Politécnico, el cual se presenta a su vez, ya concluido, al Comité de Transparencia del Instituto y aprobado por se manda al Archivo General de la Nación para su aprobación. Estamos en noviembre. Uh-huh. O sea, quiere decir que esto ya, en cualquier momento ya... Sí, ahorita
básicamente por la problemática que está pasando el instituto, no ha podido llevarse a cabo todo el procedimiento. En este momento ya deberíamos de tener aprobado por el Comité de Transparencia del instituto el catálogo, pero no ha sido posible por la situación del cierre de las instalaciones. Muy bien. Usted como jefe del archivo, ¿cuál es su mayor logro? ¿Cuál es su mayor satisfacción? Estar aquí durante 28 años, no es fácil. Ajá. Y pues tener un sistema prácticamente que me va a permitir el estar en la web, que de hecho ya se puede consultar, y abrir un espacio en el cual todos los documentos de carácter público se puedan ver por los ciudadanos, que eso también lo vamos a tener listo para el próximo año, sin necesidad de una solicitud expresa a el IFAI o bien a la unidad de enlace del Politécnico, sino simplemente desde un celular 3G o de una computadora van a tener la posibilidad de tener acceso y poder verificar los documentos de carácter público, todos los que haya generado el Politécnico, ya clasificados por años, por secciones, por series, subseries, para que puedan tener la información. Y bueno, constantemente hay cambio de directores en el Politécnico. ¿Cómo ha hecho usted para mantenerse como jefe del archivo? Con proyectos, hacemos aquí los proyectos. No compramos, no traemos programas externos, ya que el Politécnico tiene la infraestructura para poder desarrollar todos los elementos que requerimos para poder tener un espacio físico, un espacio en este momento ya en una base de datos y con una idea de crecimiento que puede irse hasta N, ¿no? O sea, no es necesariamente establecer con empresas o convenios con otras unidades o con otras gentes externas para poder hacer el trabajo del archivo, ya que el Politécnico tiene toda esa infraestructura y lo podemos desarrollar, y es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el mayor reto que ha tenido? Así que haya pensado que no lo logra y se logra. El edificio. ¿Le costó mucho trabajo? 19 años. O sea, yo desde que llegué al Politécnico, mi principal intención fue tener un edificio propio, que de hecho en el espacio actual que tenemos, es un edificio que triplicó la capacidad de espacio que teníamos anteriormente. Pero me tardé 19 años, ¿no? Anteriormente, ¿dónde estaba localizado el archivo? Estaba sobre la avenida Politécnico, frente a la Escuela Superior de Ingeniería Textil, pero ahí teníamos nada más 518 metros cuadrados, de los cuales 320 era el acervo documental y los otros 200 y fracción era precisamente el área administrativa. En la actualidad tenemos 1.800 metros cuadrados, de los cuales 1.500 son de acervos documentales y 300 de área administrativa. Yo pienso que su archivo ha ido creciendo, ¿no? Llegan las transferencias, ¿y todavía tenemos espacio? ¿O? No, los espacios se reducen cada año debido al espacio de tiempo que hay que conservar la información y por lo tanto las bajas documentales no se dan tan rápido como uno quisiera. O sea, le ponemos el ejemplo. Yo recibo todas las fichas y exámenes de admisión de los estudiantes. En este ciclo que inició y que concluye ahora en diciembre, nada más fueron 100,000 fichas y 100,000 exámenes de admisión en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta fueron 32,000. Y si lo vemos en volumen documental, estamos hablando de 1.200 cajas y que tengo que conservar por 2 años, lo cual implica que ese espacio físico no lo voy a poder utilizar sino hasta el 2017. Y para hacer la baja documental también es problemático por todo el tipo de formatos que hay que llenar, requisitar para poder hacer la baja, y que se lleva uno aproximadamente 6 meses. Y ya cuando tengo esa baja, pues ya tengo en espera otro tanto más de transferencia, cajas de transferencia primaria, para poder conservar por un espacio, si no similar, quizás mayor, ¿no? Hablando de transferencias, ¿cada cuándo se reciben Nada las más 2 veces al año, transferencias? en el mes de febrero y en el mes de agosto, precisamente porque revisamos la transferencia, la caja, los expedientes que vienen contenidos en la caja y la documentación contenida en cada expediente, para verificar que esta no venga el folder sin documentos
o con formatos que nunca requisitaron, nunca utilizaron, o con hojas blancas, o con otro tipo de documentos que no corresponda a la clasificación que tiene el expediente. Entonces nos tardamos mucho tiempo. Muy bien. ¿Y qué propuesta tiene para evitar el problema de la saturación de documentos? Que un mismo documento se repita muchas veces por varios departamentos. A lo mejor esto nos ocasiona más espacio, ¿no? Quitar En a las los cajas. directivos. Ese sería lo ideal, quitar a los directivos, pero como no podemos, estamos trabajando con el Centro Nacional de Cálculo en la elaboración de una reingeniería del sistema de control de gestión, aplicando las últimas disposiciones emitidas por la Presidencia de la República en materia de la nueva política digital para eliminar la generación de copias y solamente conservar el original, pero además se encripta en el sistema de digitalización que tenemos nosotros en su base de datos, en la NAS primaria y secundaria, esta información. Por lo tanto, si se quiere consultar, ya no se requiere de la copia o del original, sino sencillamente desde que se está generando el documento, se firma, se sella, se digitaliza, se envía a la unidad que nos interesa, que la reciba, y en ese momento se encripta en el SADI para que de esa manera se pueda hacer la consulta. Si hay una respuesta, como ya viene la clasificación en forma automática dentro del sistema, en su estructura, simplemente lo que se hace es agregar en un PDF adicional esa información al PDF original y listo. Ya no necesita sacar copias. Estamos hablando entonces de el tratamiento que se le debe de dar a los documentos electrónicos. Una parte porque seguimos teniendo el documento original y como el catálogo y el sistema que nosotros tenemos está vinculado y que en un momento dado puede usted encontrar la información, sea en forma física, en un soporte de papel o bien en un sistema informático, la clasificación es la misma, por lo tanto la información no tiene ningún riesgo de pérdida. Y a lo largo de estos años de jefatura, ¿ha encontrado algún director por ahí que no le quiera dar apoyo en el archivo? ¿Que Sí, menosprecie la labor archivística que se a ver, desarrolla? si estamos hablando a nivel directores generales, llevo 10. Y en algún caso, en un momento dado, hemos tenido el apoyo, pero dependiendo del recurso autogenerado por el propio Politécnico. No así por un recurso federal. ¿Sí? No lo hay. Y por otro lado, si estamos hablando de autoridades superiores a mi cargo, llevo 54. Entonces, pues hay que tocar puertas. Y de hecho, en algunas ocasiones sí se obtiene el recurso, en otras ocasiones pues se ve de dónde se puede obtener el recurso y en otras más pues no nos hace ni siquiera caso, ¿no? Le comento esto porque yo he leído algunos artículos a donde esto es un problema, ¿no? La concientización por parte de las autoridades hacia la labor archivística, hacia la importancia y relevancia que tiene esta labor. Sí, pero nos falta cultura archivística y no nomás me refiero al instituto, sino a nivel nacional. Ajá. Primero porque ni siquiera en nuestro propio hogar tenemos un orden documental. Segundo, porque en nuestro país nunca se ha dado realmente una cultura en materia de la guarda documental para poder tener evidencias o testimonios o informes que nos sean útiles en un futuro. Entonces, por lo tanto, pues no podemos competir con los países de Sudamérica o con los países europeos, básicamente, que en su momento hay una cultura que se les ha permitido el poder conservar todos aquellos documentos que ahora son fuente original de su forma de crecimiento político, social, económico, cultural, ¿no? Y en el caso de nuestro país no hay esa cultura, entonces por lo tanto es más difícil. Aquí la importancia de los archivos se ve reflejada en el momento que necesitan información, pero se desconoce todo el trabajo que hay detrás para poder tener la información al día. Eso también implica la falta de conocimiento jurídico por parte de los directivos que hay en las diferentes unidades académicas administrativas, caso del Politécnico, pero es igual a nivel gobierno federal. De las 312 dependencias del gobierno federal, ninguna tiene un archivo que esté dentro de la norma internacional. Y los archivos de carácter histórico normalmente se manejan en función de un 5% del volumen total que tiene una dependencia. Por lo tanto, pues es más sencillo armar un archivo histórico que armar un archivo de concentración o de trámite.
porque en el de trámite siempre vamos a tener el conflicto del número de copias que se tienen excedentes, y en el archivo de concentración siempre la falta de espacio por el tiempo de guarda que debe llevar la información. Y en el histórico no, porque solamente es un 5% de la información total, ¿no? Y eso se ha Y demostrado. muchas veces en el histórico no se recibe totalmente toda la información que debe ser histórica. Depende de muchos factores. Una, que exista, porque no necesariamente en el archivo de trámite van a pasar toda la información en su transferencia primaria de concentración. Segundo, hay que conocer mucho la historia, no solamente de la dependencia, sino a nivel nacional e internacional, y eso es de cultura general, y ese es uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos, que no conocemos nuestra propia historia, ¿no? Mucho menos la historia de su propia institución. O sea, yo les pongo el ejemplo cuando damos los cursos que tenemos programados, un curso por mes prácticamente, y nos damos cuenta que ni siquiera conocen la conformación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y somos mexicanos. Yo recuerdo en un curso taller de archivos históricos que tuvimos, una compañera mencionó que ya tenían todas sus actas de consejo digitalizadas. O sea, le daban como que función a ese archivo. Ya les pedían la documentación y todo. Y pues eso me pareció a mí importante y ya un logro para la institución, ¿no? Sí, pero no están clasificadas. Ajá. O sea, las tienen digital. Y en un sistema digital yo puedo encontrar cualquier elemento, pero no están estructuradas. Al no estar estructuradas, se me complica más, porque entonces, ¿cómo voy a definir de qué periodo a qué periodo, o qué año, qué mes o qué día voy a tener la información? O sea, digital, en formato digital, yo lo puedo meter en una JPG, lo puedo meter en un PDF, en algún otro formato, pero de hecho, estructurar el archivo no lo tienen. El repositorio digital que tiene el Politécnico no ha sido auditado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ocasiones se nos deja y no se nos permite subir información, pero puede ser muy subjetiva a criterio de la persona que lo escribió o que persona que investigó, y que en su momento no tiene una fuente primaria de información. Entonces, por lo tanto, puede caer en una contradicción, porque hay elementos y hay documentos que sí pueden ser fuentes primarias, que nos dan los elementos que nos van a dar toda la idea de cómo se conformó una dependencia. Entonces, el hecho de que yo pueda tener digitalizadas todas las actas del Consejo General Consultivo, ¿a partir de cuándo? Si voy a tener digitalizadas todas las gacetas, ¿a partir de cuándo? Ahora, ¿cuál va a ser la utilidad práctica que le vamos a dar? Muy bien. Pues mis mejores deseos para que usted siga al frente de este archivo, porque ha adquirido toda la práctica y la experiencia necesaria para estar en el puesto y conservarlo. Y para terminar con esta entrevista, sí, ¿cómo ve? ¿Considera importantes los proyectos archivísticos? Se consideran importantes siempre y cuando la intención sea mejorar. De no ser así, puede uno presentar 10,000 proyectos, pero si no tiene uno la visión de crecimiento y a futuro, difícilmente. En este momento ya deberíamos entrar en una etapa más de informática que la guarda. Nosotros fuimos los primeros a nivel nacional que empezamos a utilizar equipos de cómputo para hacer un apoyo en la búsqueda documental. Somos los primeros ahora en un sistema digital abierto, el cual va a poder consultar, como les decía, la ciudadanía en general, sin ninguna restricción, nada más con el carácter de público el documento o el expediente. De ahí que en un futuro te va a ir desapareciendo ya el documento en soporte de papel, con excepción del original, porque entonces caeríamos en una situación en la cual nadie me puede garantizar el tiempo de guarda en una base de datos, en un disco, ¿sí?, o en un DVD, y eso va evolucionando constantemente. Lo que era útil hace 6 meses, ahorita ya es obsoleto. Entonces tiene que tener una visión a futuro, y no de 2, 3 años, sino una visión por lo menos a 25 años, cómo va a ir evolucionando todo esto de los archivos, para que se vaya teniendo en cuenta la guarda que va a tener, al igual de los tipos de servicio que va a proporcionar el archivo. El archivo ya no debería ser de consulta directa. Los archivos deberían ser de consulta por medios informáticos, donde la persona pudiera buscar todo lo que quisiera sin ninguna restricción, pero además
que estuviera estructurado el archivo como tal para que pueda fácilmente ubicar el documento o el expediente que requiere. De otra manera se pierde. Totalmente de acuerdo con usted. Siempre que se implementa algún proyecto, el fin es la mejora del servicio. No siempre. Que bueno, eso es lo que en la EMBA nos dice, ¿no? Tengamos esos objetivos, la mejora y que el servicio sea el mejor que se pueda dar en cuanto a localización de expedientes, Sí, pero vamos, en este caso tendrían que tener la visión también de qué es lo que pretenden, desde un ISO, ¿sí? ¿Qué tipo de ISO es el que van a querer aplicar? ¿Cuál va a ser la versión que requieren para ese ISO? Hasta llegar a los ISOs específicos de archivo que son de carácter internacional, pero que es muy difícil de aplicar en México porque no tenemos la estructura. Al no contar con la estructura se nos complica porque no lo puedo aplicar como tal. Si yo estoy certificado en ISO 9001-2008 desde el 2008 y ahorita ya tengo que modificarlo porque viene el ISO 9001-2015 que se reforma en el 2008, entonces por lo tanto eso me da en cuestión de calidad conforme a la teoría de Deming. Aquí la cuestión está en que también tenemos la ISO 9004-2009 en materia de mejoras. ¿Cuántas áreas lo conocen? O sea, el hablar de archivos no es nada más hablar de teorías archivísticas, ni de los grandes maestros de la archivonomía, sino que tengamos elementos que nos permitan un crecimiento en función de otras teorías que son aplicables y que nos pueden dar mejores resultados en el momento que nosotros llevamos a cabo la estructuración de un archivo. De otra manera se pierde. totalmente de acuerdo con usted. Es muy diferente la teoría allá implementar la práctica. Y qué bueno que usted apoya a los estudiantes de la EMBA, pues con estos tiempos, ¿no? Que nos da tiempo para este tipo de actividades y también pues para trabajar en su archivo, que esperemos muy pronto estar por aquí. Y pues muchas gracias por su tiempo, de verdad. Al contrario, a ustedes el tener el interés, ¿no?, por aprender, porque esto cambia de cada día. Y mañana podemos estar, pasado mañana no, y puede llegar otra gente con otra visión, con otra mecánica. Y lo más importante, para no salirnos del contexto que se maneja, hay que respetar la normatividad. No necesariamente en función de lo que uno está desarrollando, sino conociendo todo el marco jurídico que nos corresponde, desde una ley de transparencia, una ley general o federal de archivos, hay algunos cambios, un reglamento de archivos, los propios reglamentos internos, los manuales de organización y procedimientos que uno pueda desarrollar dentro de la propia dependencia, que vayan enfilados con esa posibilidad de crecimiento y de mejoras continuas, porque de otra manera no sería de utilidad, ¿sí? Y nos podemos perder en el espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy importante el verlo a futuro. O sea, yo ya me voy, ¿sí? Pero vamos, ¿qué estamos dejando para generaciones que vienen, como el caso de ustedes, para que tengan ustedes elementos que les permitan crecer? O sea, no es nada más empezar de cero. Si ya tengo yo un proyecto iniciado o ya tenemos resultados sobre un proyecto que se inició hace 2 años y estos resultados nos están dando un 90 o un 95% de resultados óptimos, es continuarlo, no llegar y borrarlo, sino buscar las mejoras que se pueden hacer en este sistema. Puede ser manual, puede ser electrónico, ¿sí? No es lo relevante. Lo relevante es en este sentido la capacidad que tenga la persona de tener esa visión, de seguirlo proyectando. De darle Sí. continuidad y sobre todo apoyarnos de la tecnología que se tiene actualmente, ¿no? Sí, hace 25 años decían que un archivo que no era posible poner computadoras, porque el trabajo del archivista no lo iba a hacer una computadora. Los equipos de cómputo son equipos que nos facilitan el trabajo, ¿sí? Nos permiten avanzar rápidamente en muchas actividades y esto nos permite también a su vez el poder establecer una serie de criterios que nos dan idea de lo que estamos desarrollando y cómo lo estamos desarrollando. Ya después de muchos años nos damos cuenta que el tener una base de datos o el tener un sistema específico de digitalización, el tener acceso a la información desde cualquier punto sin necesidad de trasladarme al archivo, me va a dar velocidad, me ahorra tiempo y me ahorra dinero.
No, y rompemos barreras porque incluso podemos ver lo que tienen archivos de otros países sin necesidad de trasladarnos a ese país, simplemente abriendo su Todavía página. nos falta para eso, ¿no? Ahorita primero tenemos que homologar todos los sistemas informáticos de las dependencias del gobierno. Desde el nivel federal, estatal o municipal hay que homologarlos. Y eso tendrá que hacerse poco a poco para que en su momento, ya posteriormente, se pueda tener una liga con otros países. Aunque ahorita lo podemos hacer, todavía no tenemos esa capacidad en los recursos, ¿sí?, para poder desarrollar esa parte. Eso en su momento se tendrá que visualizar. Y eso ya les va a tocar a ustedes, ¿sí? Pues muchas gracias, licenciado, Al contrario, doña por su Sonia. entrevista.